una declaración que dio ayer el ministro Mañalich, que dice lo siguiente: habla de 2 picos del COVID-19 en nuestro país. Dice, nosotros tenemos 2 picos. Un pic de gente contagiada y un pic que es mucho menor de gente que requiere tratamiento intensivo. Esos son los que producen la máxima demanda. En el mundo, esos casos se retrasan aproximadamente un mes después del pic del contagio. El problema fundamental de asistencia, entonces, los tendríamos en junio. Estos 2 pics, el primer pic, que sería de mayor contagiados, estaríamos a puertas, sería en el mes de mayo, y de quienes necesiten ventilación mecánica o ser hospitalizados sería en el mes de junio. ¿Es así, doctor? Sí, vamos a hacer un pequeño gráfico para poder entender bien, porque hay muchas versiones. Este sistema. Llevamos 30 días exactos desde el caso 1, así es, ¿verdad? Y hoy día, si pudiéramos hacer una curva de la proyección hasta que llegase esta fecha, se estima que es la primera semana de mayo. ¿Que sería el máximo de contagiados? De contagiados. Primera semana de mayo, aproximadamente, aquí. Que puede ser en cifras variables. Se ha hablado de 30.000, 40.000, incluso dijo el ministro en un momento determinado en esta oportunidad. Nosotros estamos aproximadamente por aquí con 3.000. 3.400. 3.400 hoy día. Aquí estamos hoy día es 3 de abril, ¿no es cierto? Y aquí estaríamos en la fecha de mayo. ¿Qué ocurre? Que normalmente, efectivamente, y así ha ocurrido en los casos actuales, se contagia una persona y a la semana, 2 semanas, empieza después con un agravamiento. Claro. El que va a una neumonía puede estar en ese rango de diferencia de tiempo, y por lo tanto, si quisiéramos ponerlo tal vez en una curva distinta, aquí por ejemplo, es un pic más pequeñito, bastante más pequeñito, una segunda fase o segunda ola de los que van a cuidado intensivo. Estamos hablando de cifras bastante menores, porque en general, si hoy día tenemos prácticamente 200, hasta ayer, 200 sí, casos UTI de los 3.400, esperamos mantener una tasa relativamente baja de fallecidos. Eso es lo ideal. Hay 250 camas en holgura todavía. Se va a llegar a 3.300, según la cifra que entregó el ministro ayer. Entonces, efectivamente, aquí estaríamos hablando de junio, aproximadamente, que pudiera ser o a fines de mayo o principios de junio, en alta demanda de casos de hospitalización grave. Pero, yo quiero agregarle otro pelo a la sopa. En junio, de junio en adelante, de aquí en adelante, se nos agregan normalmente, vamos a ver la benignidad o no, 3 virus, que son el ADN, la influenza, que tiene la variante A y B, para influenza, sí, también, ¿no es cierto? Y el sincicial, y sí, virus respiratorio sincicial. Aquí tenemos un cóctel. ¿Adenovirus? Adenovirus. Mira, tenemos un cóctel de virus. Esto es mi realidad durante todo el invierno. El para influenza. Esto es junio, julio y agosto. Y esto, la verdad, mire, aquí todo esto son todavía especulaciones. Se ha dicho por los expertos también que en la medida que nosotros mantengamos el aislamiento social, que los niños no vayan a clase, que tengamos poco contacto, podríamos esperar menos prevalencia de estos virus. Claro. Porque en la medida que haya menos contagiosidad, ojalá, todos queremos que no afecten, no azoten de una manera tan importante a esta curva inicial que es la del corona. Que es, perdón, por lo que han suspendido el proceso de vacunación en muchos colegios. Sí. Exactamente. O sea, hay muchos colegios vacunatorios municipales también. También. O sea, colegios vacunatorios, la vacunación de niños al menos está suspendida. Yo creo que pensaron que los niños están en la casa. Y doctor, ¿todos estos virus conviven juntos? A ver, se lo pregunto ya, porque para el escenario que sería junio, julio, agosto, van a estar todos, o sea, va a estar el COVID-19 y todo esto que usted nombra. ¿Todos ellos conviven juntos o también hay como una especie de competencia entre ellos mismos? El primero que viene normalmente es influenza. ¿Ya? Influenza. ¿Y es el más fuerte? Se puede ver, es el más masivo, por decirlo así. No es el más agresivo necesariamente, porque hay otros, como el respiratorio sincicial,
que ataca a niños muy pequeños y les puede dejar un daño pulmonar crónico, fibrosis pulmonar o incluso la muerte por neumonía, o el adenovirus, que también es productor de problemas digestivos fuertes. El sincicial. El sincicial, que provoca muchas secuelas. Todos esos vienen a lo que se denomina el tren de los virus. O sea, normalmente influenza ya viene desde mayo, junio en adelante, después viene adenovirus, respiratorio sincicial, que es el último, hasta que aquí cerramos habitualmente en agosto, es el último mes. ¿Por qué? Ahora, ¿todo esto por qué? Tiene una razón. Porque la temperatura es muy baja, junio, julio, agosto, hay más contaminación. ¿no Eso también es un punto importante. Y la circulación de virus múltiples concentra también en las poblaciones todos estos efectos. Entonces, cuando tú tienes esta tríada, virus, contaminación, frío, más hacinamiento, que ahora lo vamos a tener disminuido, o sea, encuentro de las personas, eso es lo que finalmente provoca esto. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque en la práctica lo que se está diciendo por la autoridad es, bueno, una cosa es el grave, capacidad UTI, que se va a hacer junio. Y que alcanzan a llegar los respiradores de mayo. Ojalá, todos esperamos que haya suficiencia de eso. Pero nunca olvidemos este paquete de virus que siempre sí o sí van a llegar a nuestro país. Y en cuanto a la vacuna, la influenza. ¿La vacuna de influenza solamente previene la influenza o también los otros virus en cierto grado? Muy buena pregunta, porque la vacuna... No habíamos puesto de acuerdo. Estábamos pimponeando. Estábamos pimponeando. Me gusta que la Cámara de Diputados trabaje juntos. Esto es del 15 de marzo... Cuando partió la campaña, la vacunación, hasta mediados de mayo, 16 de mayo. Son 2 meses. ¿Por qué? Porque cuando uno vacuna, tiene que esperar 3 a 4 semanas para que los anticuerpos del organismo empiecen a estar activos arriba para poder contrarrestar justamente el periodo posterior, solo para influenza. Influenza es un virus que muta todos los años. Ojo con eso, nosotros en corona ni siquiera hay vacuna. Estamos discutiendo la mutación del coronavirus, ¿verdad? Que hay versiones encontradas. El virus de influenza todos los años es otro virus de influenza. Primero lo vemos en el hemisferio norte, sacan la vacuna, después, como viene al hemisferio sur, que lo va a ocurrir con corona, también nos preparamos con esa vacuna solo para eso. ¿Qué se pretende? Evitar la coinfección, o sea, en el adulto mayor, en la embarazada, en los niños. Queremos aminorarle la enfermedad diciéndole, mire, si le va a llegar el coronavirus, que no le llegue influenza también. Porque si no, esto es un desastre. Pero los otros virus que usted nombró... No tienen vacuna. Ya, pero la influenza entonces no produce ningún efecto esa vacuna respecto de aminorar o prevenir. Nosotros no. Ya. El más masivo es el influenza. Por eso es que se ataca con, afortunadamente, una vacuna. Doctor, para que quede muy claro, porque hablamos del tren de virus, hablamos de cuándo va a ser el pic de la influenza. Vamos con perita y con manzana. ¿Cuándo va a ser o cuándo se estima que haya más personas contagiadas con coronavirus en nuestro país? Pongámoslo clarito, en grande. Para el primer pic El primer pic, recordemos, hoy es semana quinta. Esta es semana quinta, la que estamos ahora. Y según la descripción internacional... De coronavirus. Sí, porque partió el 3 de marzo, ¿no? Exacto. El primer caso. Sí. Cumplimos un mes. Esta semana estamos dentro de la semana quinta. Y dentro de la semana quinta... pic se estima entre la semana 8 a 9 aproximadamente, que sería la primera de mayo. Primera semana de mayo aproximadamente. Este pic de contagiados coronavirus. Después viene una fase lenta de caída. Y en esa fase, en cuanto a gravedad de casos, ¿no es cierto?, por coronavirus, esto debiera ocurrir en la semana 12 a 13 aproximadamente de casos graves que requieren UCI. Ventilador mecánico. En ese sentido hay una cronología de gravedades que no es la misma que el pic. Una cosa son los enfermos y otra cosa son los graves. Es como nosotros estamos hablando hoy día, ¿dónde están las más frecuentes edades de contagio hoy de los 3.400? 37 años de contagio. Pero los graves que están falleciendo lamentablemente en Chile, esos 18 son adultos mayores. Hay un divorcio en eso porque no son cosas iguales ni concomitantes. En tiempo, octava, novena semana, que corresponde a la primera semana de mayo, el pic, y acá estamos hablando de fines de mayo y junio.
Aquí ya estamos hablando que estamos entrando en el invierno, doctor. Sí, ¿Cómo actúa este virus con el invierno, el COVID-19? Bueno, en Europa y en China todo lo que fue temperatura baja, contaminación, precisamente invierno, favorece. Es como pavimentarle un camino. Sí. En ese sentido, nosotros nos acercamos a un terreno más favorable al virus que a nosotros. Claro. ¿Ah? Seamos sinceros. Estamos yendo a Europa y Estados Unidos van hacia la primavera y el verano. Nosotros vamos directo hacia el otoño-invierno. ¿Pero qué pasa, por ejemplo? Con un escenario favorable al virus. ¿Y cómo Ecuador, que son temperaturas cálidas, sí. Guayaquil hace un calor, pero horrible, súper húmedo, y finalmente hemos visto la propagación del virus, en el fondo como que se aleja un poco de lo que veníamos escuchando, de que el calor, la humedad, claro, que el calor como que era favorable para evitar el virus. Tal como lo analizábamos ayer con Leonardo Buitrago, el caso de Ecuador es muy particular porque recuerden ustedes que hubo un evento primero que fue a mitad de febrero, sí, ¿verdad? Que se desconsideró absolutamente, y después en la ciudad de Guayaquil un gran evento deportivo de 19.000 personas en el estadio. Claro. O sea, es lo que se llama un clúster o una situación embotellada. Por eso no es todo Ecuador, por eso es Guayaquil. Guayas, sí. Claro, que a pesar de la temperatura, nada se hizo durante un mes por la autoridad para prevenir, para evitar los eventos masivos y todo, y se desparramó completamente bajo condiciones, es un poquitito a escala menor lo que pasó en Chillán. Se sabe un poquito. En Chillán, ¡pum!, un gimnasio y ahí explotó. Y después hubo que terminar con el perímetro de aislamiento de Chillán entero. Claro. Doctor, se está incluso investigando que según las condiciones medioambientales, la humedad también sería un factor, porque como se transmite en gotas, la humedad también sería un factor determinante a la hora de contagio. Entonces, quizás si hay mucha humedad, podría ser por esto también un medio de contagio. ¿Qué ocurre en esos países? Países de calor y humedad. Nosotros más bien tenemos inviernos secos. Claro. Acá, sí. Entonces es una las características patógenas. Un poquito distinta. Siguiendo con la pizarra, sí, doctor, diputado, ya nos quedó claro el pic, los dos pics del coronavirus. Después, ¿cuál es el virus que entra? Normalmente en este tren. O se conjugan en un mismo Quiero poner un solo ejemplo. Revisé ayer la campaña invierno 2019. ¿Ya? Que se lanzó el día 3 de junio 2019, se declaró campaña de invierno, no porque ya no hubieran vacunado, se vacunó como siempre en marzo, qué sé yo. ¿Por qué junio? Porque, y ahí lo decía la autoridad, había otro ministro de salud en esa época, y tenía razón, iniciamos un momento muy difícil porque ya tenemos, y sacaban las cuentas de casos de influenza, gente que ya estaba entrando en la fase de enfermedad y algunos de neumonía a principios de junio. Perfecto. Y anunciando que los 3 meses iban a ser, como siempre lo ha sido, los más duros para poder soportar en niños y en adultos mayores la hospitalización por neumonía, que es lo que puede llevar a la muerte de una persona finalmente, una neumonía, al igual que en el caso del corona. Doctor, o diputado también. Nuestra esperanza, perdón, es ¿sí? que estos virus, que son nuestros habitués, ¿no es cierto?, todos los años, salvo influenza, que es el que con vacuna combatimos, y por eso la disciplina de vacunación, siempre van a estar. Esperamos que sean menos agresivos este año, ojalá, pero llegan igual sí o sí, y son un factor que potencia de alguna manera el destino final común, que es la enfermedad respiratoria.